Sigue la lectura de la biografía completa de Srila Prabhupada, escrita por Satsvarup Das Goswami. Estamos leyendo el cuarto volumen, capítulo 8, que lleva por título En todo pueblo y aldea. Esta es la segunda parte y última de este capítulo. Brahmananda Swami fue corriendo con Prabhupada a contarle sobre el maravilloso kirtan del parque. Sintió la misma emoción del año 1966 cuando le contó a Prabhupada acerca del éxito del primer kirtan en el neoyorquino Washington Square Park. En ese momento, como en aquel entonces, siguió las instrucciones de su maestro espiritual y el resultado fue el éxito. Prabhupada, con su ejemplo personal y el empuje que le dio a Brahmananda Swami, al cabo de pocos días cambió el énfasis de la prédica en África. Pasó de los hindúes a los africanos. La noche de la clase de Srila Prabhupada en la Universidad de Nairobi, 2000 estudiantes africanos llenaron el auditorio y varios cientos más quedaron fuera y debieron conformarse con escuchar desde la puerta y las ventanas. Primero, Prabhupada hizo que Bhuta Bhavana, un discípulo negro estadounidense, hiciera una breve introducción usando algunas frases en Swahili. Harambai comenzó diciendo, que significaba, bienvenidos hermanos, vamos a trabajar juntos. Después habló Prabhupada. Todo el mundo está simplemente quejándose y lamentándose. Ustedes, africanos, anhelan ser como los europeos y los estadounidenses, pero los europeos perdieron su imperio y ahora se lamentan. Unos desean y otros se lamentan. Hemos venido a estos países para invitar a todos los africanos inteligentes a entender esta filosofía y distribuirla. Ustedes tratan de desarrollarse, entonces háganlo bien. No imiten a los americanos y a los europeos que están viviendo como perros y gatos. Esa civilización no durará. La bomba atómica ya está allí, apenas estalle la guerra. No solo los rascacielos, sino todo lo demás desaparecerá. Traten de entender la visión real de la vida humana desde un punto de vista real, es decir, desde el movimiento de conciencia de Krishna. Les pedimos que vengan y traten de entender esta filosofía. Muchas gracias. La audiencia rompió en aplausos y ovacionó de pie a Prabhupada. Con esta reacción se demostró una vez más que el mensaje de Krishna le hablaba al corazón. Era para todos, sin que importara la situación política, geográfica o social. Cuando aterrizó por primera vez en Nairobi, le aseguró al periodista que les predicaría a los africanos, y en efecto lo estaba haciendo. Les estaba dando el mismo mensaje y servicio devocional que les había entregado a los norteamericanos. Lo que los norteamericanos y los africanos querían podía conseguirse solo en la conciencia de Krishna. Esta conciencia funcionaría en cualquier parte si las personas sinceras e inteligentes daban un paso adelante y en la dirección correcta para ayudar a distribuirla. Prabhupada continuó con los compromisos de prédica. En un popular programa de televisión, Mamboleo mostró un cuadro en el que el señor Chaitanya bailaba y cantaba con sus devotos. El entrevistador le preguntó por qué aparecían solo caucásicos en la imagen. Bueno, en la India hay muchos colores, respondió Prabhupada. ¿Quién es aquí la figura central?, preguntó el entrevistador. Él es Sri Chaitanya Mahaprabhu, contestó Prabhupada. Él es Dios. Él no puede ser Dios, replicó el entrevistador, que era alto y fornido. ¿Qué quiere decir con que es Dios? Es un ser humano. Srila Prabhupada se puso aún más agresivo que el entrevistador. ¿Por qué dice que él no puede venir como un ser humano? ¿Por qué Dios no puede venir como un ser humano? En otra de las muchas clases impartidas en Nairobi,
Prabhupada enfatizó en que la paz solo era posible en la plataforma espiritual. Solo la conciencia de Krishna puede unir las divisiones actuales. Por ejemplo, en África, los hindúes pueden estar satisfechos con sus propios métodos, pero los africanos no lo están. Si alguien está insatisfecho en la vida material, otro está satisfecho, y esa situación genera problemas. Pero si uno llega a la plataforma de la conciencia de Krishna, si nos comprometemos en el trascendental servicio amoroso a la Suprema Personalidad de Dios, nuestra alma y nuestra mente estarán completamente satisfechas. Prabhupada siguió explicando sus planes para ayudar a los africanos. Hemos venido a África para educar a la gente en general, no solo a los hindúes, sino también a los nativos, a la población local. Estoy contento porque los devotos están realizando Sankirtan en las calles como lo hacemos en todas partes, en Londres, en Nueva York y en otras importantes ciudades del mundo. Tratamos de llevar nuestro Sankirtan por las calles y como resultado los muchachos, las chicas y los caballeros africanos locales se nos acercan y aceptan este movimiento. Hay muchas posibilidades de propagar la conciencia de Krishna en todas partes. Hemos venido aquí y les pido a los presentes que traten de cooperar con el movimiento de conciencia de Krishna. Estoy seguro de que los muchachos y las chicas africanos participarán. Ustedes ya lo vieron, ya lo experimentaron. Una gran cantidad de muchachas y chicos africanos son estudiantes nuestros de la conciencia de Krishna en Estados Unidos, por lo que no hay ninguna dificultad en cuanto a voluntad de participación y entusiasmo. No se trata de que porque uno esté muy ocupado no pueda servir a Dios, o porque uno sea pobre, negro o blanco no pueda servir a Dios. No, nadie que adopte el proceso del servicio devocional puro será rechazado. Prabhupada le pidió también a su audiencia que ayudaran a los devotos a establecer un centro en Nairobi. Necesitamos un lugar, si no, no nos quedamos. ¿Cómo podremos continuar con el movimiento? Por eso, por favor, ayúdennos de inmediato. Dennos un lugar y verán cómo mejoran las cosas. Ya hemos demostrado que este movimiento ha sido exitoso en todo el mundo. ¿Por qué no en África? No somos un grupo sectario. No tenemos en consideración si alguien es africano o norteamericano. Mientras estaba en Nairobi, Prabhupada se enteró de que en Tanzania existía una nueva ley por la cual, después de 10 años, todas las propiedades privadas se volverían automáticamente propiedad del Estado. El propietario recibiría un reembolso de solo el 10%. Esta era una ley típica de Kali Yuga, destacó Prabhupada. El Estado sancionó una ley sin lógica ni beneficio para la gente. El Estado debía proteger a las personas, dijo Prabhupada. En la historia védica, durante el mal gobierno del demoníaco rey Vena, los reyes y los brahmanas quedaron muy perturbados y lo castigaron. El deber de los sadhus era asegurar que los reyes gobernaran con justicia. Pero en la actualidad nadie en el mundo cumple con sus deberes políticos. No había una filosofía correcta para guiar a la sociedad. Debemos comenzar a interferir, dijo Prabhupada a sus discípulos. Ahora somos 500 y cada uno tiene 50 años por delante. Así que piensa lo que podemos hacer. Pero deben volverse tan dedicados como yo. A veces los Vaishnavas se les cuestiona diciendo que no hacen nada. Pero Arjuna y Hanuman eran Vaishnavas, guerreros. Cuando los jueces de la Suprema Corte usen tilak, habremos logrado el éxito, solía decir mi Guru Maharaj. Mis hermanos espirituales buscaban templos, un poco de arroz, comer un poco, cantar. En cuanto a nosotros, primero el trabajo, luego el samadhi. Técnicamente la palabra samadhi se refiere a un estado de trance en el cual uno queda por completo absorto en Krishna y se olvida del mundo material y de todos los deseos materiales. En general,
Se entiende el estado de samadhi como una meditación en soledad. Un yogi muy avanzado va a un lugar recóndito y pacífico y medita o canta mantras todo el tiempo. Pero con su vida, Prabhupada dio el ejemplo de que la situación mundial era muy urgente como para que un devoto se retirara a meditar. Por el contrario, debe trabajar mucho para expandir el movimiento de conciencia de Krishna. Eso beneficiará tanto al devoto como a toda la gente. Los discípulos de Prabhupada, por lo tanto, como sirvientes de su maestro espiritual, debían trabajar. Y luego, quizá en la vejez y en la madurez espiritual, podrían retirarse a un lugar sagrado a cantar y a escuchar todo el tiempo acerca de Krishna. Prabhupada enfatizó el trabajo. Sin embargo, ¿cuál era ese trabajo? Al menos para él, propagar la conciencia de Krishna era en sí mismo un samadhi. Este estado no tenía que limitarse a estar sentado en un lugar solitario. El significado pleno implicaba la absorción completa en el servicio amoroso a Krishna, con los sentidos, la mente y la inteligencia en trance. En samadhi, uno puede estar activo mientras viaja, predica, distribuye revistas de vuelta al Supremo y canta en las calles. Si un devoto piensa siempre en Krishna y trabaja en beneficio de Krishna, es el yogi más avanzado de todos. Este también fue el consejo del Señor Krishna a Arjuna. Recuérdame y al mismo tiempo pelea. Srila Prabhupada era el emblema de la actividad samadhi. Siempre escuchaba, glorificaba y recordaba a Krishna. Y siempre luchaba como un soldado en nombre del Señor Chaitanya. La prédica de Prabhupada en Nairobi había sido especialmente activa. Había establecido la conciencia de Krishna en una ciudad nueva. Dejaba, así, el ejemplo a ser seguido por Brahmananda Swami con relación al estándar para propagar la conciencia de Krishna por todo el continente. Syama Sundar mantenía informados a sus hermanos espirituales de la Junta de Gobierno acerca de las asombrosas actividades de Prabhupada. El ritmo es acelerado. Su divina gracia está abriendo otro vasto teatro de operaciones. La gente asiste en grandes cantidades, con curiosidad y preguntas serias. Después de terminar una maratón de prédica hasta muy tarde por la noche, Prabhupada pidió comida y comentó: «Ya ven, tengo hambre. Manténganme hablando. Así es mi vida. No permitan que deje de hablar». Nairobi era solo una ciudad en un país y en un continente. Pero, como era natural, el deseo de Prabhupada era ver la conciencia de Krishna en cada ciudad, en cada pueblo y en cada aldea del mundo. ¿Cómo podría lograrlo durante una sola vida? La tarea incluía viajar a cada ciudad del mundo, imprimir y distribuir libros en todos los idiomas y construir templos fabulosos. No podía, pero quería hacer tanto como fuera posible en el tiempo que Krishna le tuviera reservado para asegurar que el movimiento de conciencia de Krishna fuera a sobrevivir. Cuestionó esa típica actitud de los políticos por la cual, a menos que ellos mismos permanezcan activos, todo eso por lo que habían trabajado bien podría sucumbir. Esos políticos siempre eran renuentes a retirarse y preferían mantenerse en su puesto hasta el último aliento. A diferencia de esta conducta, Prabhupada no tenía ambiciones personales y sabía que era Krishna quien concede los resultados. Como un verdadero sannyasi, había renunciado al mundo y a la ambición mundana, pero no se había vuelto un hombre perezoso. Llevaba a cabo su misión a una edad avanzada. Por su parte, el Señor Krishna le recompensaba cada esfuerzo. Por lo tanto, Prabhupada, en un estado de ánimo recíproco, seguía trabajando para expandir el movimiento de conciencia de Krishna. Sabiendo que el Señor Krishna deseaba que el mundo quedara inundado de amor por Dios, Prabhupada había tratado de lograrlo poniendo todo de sí. Había comenzado en una tienda de Nueva York y Krishna le respondió enviándole algunas personas y suficiente dinero para pagar la renta. Después intentó hacer más y Krishna nuevamente respondió. Así floreció un segundo centro de ISKCON y un tercero y un cuarto y más, y comenzó la impresión de libros.
en su manera de reciprocidad amorosa con Krishna, seguía intentando más y más. Ya no era solo el trabajo de una sola persona. Srila Prabhupada les confiaba la obra a sus discípulos y ellos, si realmente iban a ayudar, tendrían que adoptar la abnegada dedicación de Prabhupada. Sin embargo, mientras trataban de seguirlo en sus planes de expansión, hubo un titubeo en la mente de un puñado de devotos. Para ellos, el mero hecho de mantener un templo en la ciudad era un gran trabajo, aunque Prabhupada estaba haciendo eso mismo, pero multiplicado por 100. Quería que el movimiento que había comenzado continuara por 1000 años y confiaba en que, mientras sus seguidores permanecieran puros y dentro de los lineamientos que les había dado, lo lograrían. Aunque la actual era de Kali es la peor de las épocas, porque la gente no tiene interés en la vida espiritual, Prabhupada tenía fe en las predicciones de los acharyas previos que decían que la conciencia de Krishna estaba destinada a introducir una era dorada de influencia mundial. Es cierto que era el peor de los tiempos. Sin embargo, merced a la influencia del santo nombre de Krishna, llegaría a ser el mejor de los tiempos. El canto del santo nombre era la religión de la época. La gente de Kali Yuga podía encontrar liberación simplemente cantando Hare Krishna. Las actividades de Srila Prabhupada mostraban que estaba empoderado por Krishna. Tal circunstancia fue evidente desde su niñez. A los 5 años realizó el festival Ratha Yatra y, por cierto, se hizo más evidente entre los años 1968 y 1971, cuando expandió activamente el movimiento de conciencia de Krishna. Prabhupada comparó ISKCON con la encarnación Varaha de Krishna, quien en un principio no era más grande que un pulgar, pero se expandió rápido al tamaño de la mitad del universo. El crecimiento de ISKCON no se debía simplemente a la velocidad de las comunicaciones y los viajes modernos, ni a la capacidad organizativa concreta de su fundador, Acharya. Él, juzgado materialmente, no parecía una persona que pudiera conducir un movimiento mundial, viajar profusamente, escribir tomos de libros y entrenar a miles de discípulos en todos los continentes. Él estaba satisfecho con una vida simple y regulada, y desdeñaba los asuntos culturales tales como la música, la moda, los deportes, la política, el arte, la comida y todo lo que no estuviera relacionado con Krishna. Trabajó y viajó debido al deseo intenso de beneficiar al mundo con cultura verdadera y de implantar una cultura espiritual en lo que para él era el desierto de la sociedad materialista. Por lo tanto, aceptando que Prabhupada no era ambicioso desde el punto de vista material, podemos entender su tendencia a la promoción mundial y a la difusión de un movimiento espiritual como algo por completo trascendental. Actuaba solo para cumplir el deseo del Señor Krishna, la suprema personalidad de Dios. Srila Prabhupada se veía a sí mismo como un sirviente de su maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, cuyo mensaje estaba propagando. Ese mensaje, que era también el del Señor Krishna, descendió a lo largo de la sucesión discipular. Todos somos almas espirituales, sirvientes eternos de la suprema personalidad de Dios, Krishna. Hemos caído en el olvido y sufrimos nacimiento tras nacimiento en este mundo material. Cantando Hare Krishna podemos revivir nuestra relación perdida con Dios. A la luz del primer éxito de Prabhupada en Estados Unidos, unos hermanos espirituales suyos de la India minimizaron su obra. Bhaktivedanta Swami, dijeron, tenía el temperamento adecuado para mezclarse con los jóvenes occidentales de clase baja. Sin embargo, el hecho fue, como fue testificado por la propia experiencia de Prabhupada, que los jóvenes a quienes les predicaba no habían sido en particular receptivos. Él no había llegado en un momento oportuno, no había sido bienvenido, ni se encontró con que les hablaba acerca del Srimad Bhagavatam a las multitudes de discípulos sumisos. Él tuvo éxito porque tuvo una gran paciencia, tolerancia y compasión. No fue entonces el advenimiento de los aviones a reacción, aunque Prabhupada les sacó muy buen provecho.
No fue casualidad ni suerte, ni siquiera un fenómeno social o histórico, lo que le permitió a Srila Prabhupada propagar la cultura védica de Oriente en Occidente y viceversa. No, fueron la voluntad de Krishna y la sinceridad de su sirviente. El Chaitanya Charitamrita dice que a menos que alguien posea Krishna Shakti, el poder especial de Dios, no puede propagar el canto del santo nombre. Kali Kalera Dharma Krishna Nama Sankirtan Krishna Shakti Vinanahe Tarapravartan. El sistema religioso fundamental de la era de Kali es el canto del santo nombre de Krishna. A menos que se esté empoderado por Krishna, no se puede propagar el movimiento de Sankirtan. Chaitanya Charitamrita, Antya 7:11. Este verso, que describe al Señor Chaitanya Mahaprabhu, también describe al sirviente del Señor Chaitanya. Si Srila Prabhupada no hubiera estado empoderado por Krishna, no habría inspirado a tanta gente para que aceptara el canto del mantra Hare Krishna. De acuerdo con la literatura védica, cuando una persona tiene un extraordinario talento espiritual, lo que se denomina Krishna Shakti, se la conoce como Shakti Avesha Avatar. Aunque la palabra avatar se refiere casi siempre a encarnaciones de Dios, el término Shaktiavesha Avatar se refiere a un individuo empoderado por Dios para llevar a cabo la misión de Dios en este mundo. Los Shaktiavesha Avataras y sus funciones particulares se mencionan en la literatura védica. Por ejemplo, el emperador Prithu tenía el Shakti para la administración consciente de Dios. Los 4 Kumaras poseían el Shakti del conocimiento trascendental y Narada Muni poseía el Shakti del servicio devocional. El señor Buda, cuyo nombre y actividades se describen en el Srimad Bhagavatam, también es un Shaktiavesha Avatar, e incluso otras personalidades empoderadas divinamente fuera de la cultura védica, tales como Jesucristo y Mahoma, son aceptados por los acharyas Vaishnavas como Shaktiavesha Avataras. Las actividades emprendidas por Srila Prabhupada entre los años 1968 y 1971 lo establecen como un Shaktiavesha Avatar porque cumple las predicciones de las Escrituras. Pritibite Acheyata Nagaradigram Sarvatra Prachara Haibe Moranam. El movimiento de Sankirtan del Señor Chaitanya se predicará en todos los pueblos y aldeas del mundo, en todas partes. Incluso desde el punto de vista de la historia de la religión, la prédica de Prabhupada fue el cumplimiento de la misión del Señor Chaitanya, quien apareció en Bengal occidental unos 500 años antes de que la conciencia de Krishna llegara a Occidente. La literatura védica y los acharyas Vaishnavas coinciden en que el Señor Chaitanya es la suprema personalidad de Dios, Krishna mismo, que apareció en esta era como un devoto puro del Señor. Y así como el Señor Krishna apareció con su expansión plenaria, el Señor Balaram, el Señor Chaitanya, apareció con el Señor Nityananda, la encarnación del Señor Balaram en Kali Yuga. Puede apreciarse a Srila Prabhupada en general, como el representante de Dios, y también puede valorárselo en los aspectos específicos, como la manifestación del Señor Nityananda. De acuerdo con la filosofía Gaudiya Vaishnava, el Señor Krishna se les manifiesta a las almas de los hombres comunes a través del Señor Nityananda. El alma individual necesita de la ayuda de Dios para comprenderlo. Esta ayuda viene por la misericordia sin causa del Señor Nityananda, a quien se conoce por lo tanto como el Gurú original. Aunque el Señor Nityananda es la expansión directa del Señor Chaitanya, su pasatiempo es servirlo redimiendo a las almas caídas. El Señor Nityananda y su representante, el Maestro Espiritual, no alteran las escrituras ni las enseñanzas del Señor Krishna, sino que las hacen más accesibles y entendibles. El Señor Chaitanya le encargó al Señor Nityananda que predicara el santo nombre sin dejar puerta por tocar. Por eso, la modalidad vigorosa y compasiva del Señor Nityananda es en la prédica,
era la misma que la de Srila Prabhupada, quien a su vez se la inculcó a sus discípulos. Y ellos salieron a las calles de las ciudades del mundo para distribuirles a todos la misericordia del santo nombre de Dios. El señor Nityananda es reconocido en especial por haber salvado a dos hermanos ebrios, Jagai y Madai, aunque ellos lo agredieron cuando intentó bendecirlos con el santo nombre. Como explicó Prabhupada en varias ocasiones, en la época del señor Nityananda solo había un Jagai y un Madai, pero ahora el mundo entero estaba lleno de bribones como ellos. Prabhupada reclutó a sus discípulos de entre esos Jagais y Madais, motivo por el cual exhibió la plena compasión del señor Nityananda al aceptar todo tipo de riesgos y al entregar libremente el santo nombre. Ni siquiera el señor Nityananda mismo, durante su aparición en la India, se acercó a tantas almas caídas como Srila Prabhupada, ni a almas que hubieran llegado a una condición de vida tan degradada o en tantas partes rechazadas del mundo. Pero lo estaba haciendo en ese momento, a través de su representante. Siendo el receptor de la doble misericordia de Gaur Nitai, la del señor Chaitanya y la del señor Nityananda, Srila Prabhupada bendijo al mundo con amor por Dios. Sin embargo, nunca se describió a sí mismo como una gran personalidad empoderada, ni en público ni entre sus discípulos, sino que hacía hincapié en que pertenecía a una sucesión discipular que portaba un conocimiento autorizado, y alentó a sus discípulos a adoptar la misma posición. Queremos crear muchos devotos puros para que otras personas se beneficien con su compañía. De esta forma, aumentará la cantidad de devotos puros. Prabhupada sabía bien que propagar la conciencia de Krishna no era una cuestión profesional. Aunque en la India muchos profesionales hablaban o escribían acerca del Srimad Bhagavatam para ganarse la vida, no lograban convertir a ningún materialista al servicio devocional. Solo un devoto puro podía cambiar los corazones materialistas. Ni siquiera llegó a la conclusión de que era un devoto puro, sino apenas el sirviente de un devoto puro, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, su Guru Maharaj. Oraba para que, antes de dejar el mundo, pudiera crear una familia de devotos puros para propagar las enseñanzas en parampara de la conciencia de Krishna y protegerlas para que nadie las cambiara ni las eclipsara. Enfatizó en que todos los predicadores del movimiento de conciencia de Krishna podrían volverse devotos puros siguiendo los principios regulativos, evitando la vida pecaminosa y cantando regularmente Hare Krishna. Solo de esta manera, dijo, podrían esos devotos producir un efecto sobre los demás. 18 de octubre de 1971. Prabhupada había pasado 5 atareadas semanas en África, al cabo de las cuales estaba listo para viajar a la India. Su plan era visitar Bombay, Calcuta y Delhi. Gracias a él, ISKCON tenía una fuerte presencia en la India. Contaban con un terreno en Mayapur, con centros en Bombay, Calcuta y Nueva Delhi, y con grupos de discípulos estratégicamente ubicados en otras partes del país. Los hindúes comenzaban a reconocer a ISKCON y a apreciar sus festivales, sus kirtanas y su prasadam. Los miembros vitalicios le ofrecían el servicio de ayudar a mantener los centros y además se beneficiaban al recibir y leer las publicaciones de ISKCON. Y eso fue solo el comienzo. Haber puesto un pie en cualquier parte, India, África, Estados Unidos o Rusia, era ciertamente un gran logro, pero no era suficiente. Aunque se habían dado grandes pasos para establecer la misión del señor Chaitanya, quedaba mucho más por hacer. Predicar la conciencia de Krishna no era un trabajo que, en un cierto punto, pudiera considerarse misión cumplida. Por supuesto, en un sentido era una misión completa y perfecta. La prédica de Srila Prabhupada siempre había sido exitosa, incluso cuando luchó solo en la India para hacer que su mensaje se escuchara a través de la revista De Vuelta al Supremo, de la fallida Liga de Devotos y de sus traducciones del Srimad Bhagavatam. Siempre había permanecido firme en la trascendental orden de su maestro espiritual y de Krishna. Por eso había tenido éxito.
El movimiento de conciencia de Krishna ya estaba completo. Y en ese momento, por voluntad de su autor, el señor Chaitanya Mahaprabhu, esa situación se hacía evidente cada día que pasaba. Pero la obra, el éxtasis y el samadhi de servir en forma desinteresada y sin desviaciones era una misión que no tenía fin. Por el contrario, era un trabajo siempre en desarrollo. En ese momento había un punto de apoyo en África. Al día siguiente viajaría a Bombay, donde Krishna ya le había permitido poner un pie. Y si era su deseo, seguiría viajando y enviando a sus devotos sus libros y su mensaje hasta alcanzar cada ciudad y aldea del mundo.